Universidad Nacional de Cañete. El tercer ciclo de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Mi nombre es David Ferrer Soriano. Mi nombre es Rodrigo Castilla Lévano. Mi nombre es Lizeth Guerra Quispe. Mi nombre es Mariano Villacobano. Mi nombre es Max Montero Mendoza. Y vamos a hablar sobre el tema de la programación orientada a objetos y sus pilares fundamentales, tales como el paradigma orientado a objetos, encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. ¿Qué nos enseña la película? En primer lugar, lo que nos enseña es que las expectativas que tenía la película era que para estas fechas las computadoras iban a ser inteligentes, iban a tomar decisiones por sí solas, iban a entender nuestros comandos. Siri, ¿me ayudas a hacer un programa? Mis habilidades actuales no llegan a tanto. Y como vemos, estamos lejos de eso. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no puedo yo simplemente darle comandos de una manera natural a las computadoras? Por una sencilla razón. Las computadoras hablan un lenguaje distinto al resto, hablan lo que se llama código máquina. Si nosotros queremos programar una computadora, lo que vamos a hacer es escribir código en un lenguaje de programación. Este lenguaje de programación después va a ser compilado y va a traducir lo que nosotros escribimos a este código máquina. Vamos a suponer que nos solicitan crear un programa, por ejemplo el programa de Angry Birds. Nos dicen, bueno, queremos que programes algo similar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que ver cuáles son todas las cosas que intervienen en el juego. Por ejemplo, las aves, la resortera, la física, el movimiento. Y una vez que tenemos todos estos datos, lo que tenemos que hacer es pasar nuestras ideas y los datos que están representados ahí a un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación capta todos los aspectos y después va a haber un proceso de compilación que va a traducir todas nuestras ideas al lenguaje máquina. Nosotros no hablamos directamente con la computadora, lo hacemos a través de lenguajes que procesan, compilan y traducen. Los lenguajes tienen distintos estilos de representación, de elementos y de procesos. A este estilo o filosofía le llamamos paradigmas de programación. Sin embargo, una de las preguntas que pueden surgir es, bueno, ¿y cuál es ese estilo de programación orientado a objetos? ¿Cuál es el paradigma orientado a objetos? Durante años, los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas que resolvían una y otra vez los mismos problemas. Para conseguir que los esfuerzos de los programadores puedan ser utilizados por otras personas, se creó la programación orientada a objetos, que es una serie de normas de realizar las cosas de manera que otras personas puedan utilizarlas y adelantar su trabajo, de manera que podamos así conseguir que el código se pueda reutilizar. Vamos a regresar a nuestro juego de Angry Birds. ¿Cómo lo resolveríamos nosotros con un estilo de programación orientado a objetos? Cuando yo voy a programar orientado a objetos, lo primero que hago es pensar precisamente en cuáles son los objetos que intervienen en mi programa. Por ejemplo, aquí vemos a los pájaros, los diferentes tipos que hay, vemos la resortera, las estructuras, etc. Todos estos elementos los puedo representar yo de una manera específica. Por ejemplo, si yo quiero representar a todos los pájaros que hay, pienso primero, bueno, ¿cuáles son las características comunes de todos estos objetos? Pero antes de continuar con la creación de nuestro programa de una forma abstracta, vamos a conocer algunos conceptos importantes de la programación orientada a objetos. Por ejemplo, cuando programamos un objeto y definimos sus características y funcionalidades, en realidad lo que estamos haciendo es programar una clase. Las propiedades o atributos vienen a ser las características de los objetos, mientras que los métodos son las funcionalidades asociadas a estos objetos. Abstracción es la acción de aislar mentalmente o considerar por separado las cualidades de un objeto, considerar un objeto en su esencia. A través de la abstracción conseguimos extraer las cualidades principales sin detenernos en los detalles. En concreto, se refiere a qué hace el objeto. Modularidad es la propiedad que permite dividir una aplicación en partes más pequeñas, llamadas módulos, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Puedo representar a todos estos objetos que hay con la clase ave, y después puedo pensar en qué propiedades tienen. Por ejemplo, un ave puede tener un color que lo diferencia, también puede tener un tamaño específico, su masa de igual forma. También podríamos decir su nivel de enojo, etc. Algo importante en esta misma clase que podríamos especificar
son cuáles serían las acciones que puede realizar uno de los objetos que queremos representar. En este caso, el de las aves. Por ejemplo, pueden volar. Aquí, como son acciones, lo ponemos en paréntesis, para que signifique que es un método, algo que puede realizar este tipo de objetos. También podría chocar, asimismo podría gritar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esta representación que vamos a llamar aquí la clase, yo represento no nada más la estructura de mis objetos que intervienen en mi programa, sino también aquellas cosas que pueden hacer mis objetos. Normalmente lo que hacen los objetos pueden modificar sus valores que tienen sus propiedades. Bueno, la idea es primero representar los elementos que están en mi programa, utilizando clases, y después con ellas puedo crear diferentes objetos. Para seguir con el ejercicio, veamos ahora cómo sería la clase resortera. Primero, normalmente empiezo con las propiedades. ¿Qué propiedades puede tener? La propiedad que debería tener la resortera, si se fija, tiene un ángulo específico en que se encuentra. Tal vez el número de ligas. También podría tener una posición, etc. ¿Y qué cosas puede hacer una resortera? No cualquier resortera. En este caso, esta resortera puede lanzar un ave, por ejemplo. Eso es algo interesante. La resortera puede hacer algo con alguno de los objetos que ya definí. En este caso puede lanzar aves. De hecho, está especializada en eso. También probablemente pueda cargar, preparar el ave para que pueda ser lanzada o especificar la tensión que va a tener. Fíjense cómo nosotros partimos nuestro programa. ¿De qué manera? Pensando en cuáles son los objetos que hay y después haciendo una abstracción, viendo cuáles son las características más importantes de estos objetos. Fíjese también cómo aquí no estoy especificando ningún valor, sino pensando nada más cuáles son las propiedades y qué es lo que hace este tipo de objetos. Ya cuando crean un objeto, los objetos particulares sí van a tener un valor. Son solo los primeros pasos, pero ya vemos cómo la programación orientada a objetos tiene un estilo, una manera de representar las cosas. A eso le llamamos paradigma orientada a objetos. El objetivo es aprender el paradigma independientemente del lenguaje que vayamos a programar. Podríamos estar programando en C# un lenguaje orientado a objetos, que vamos a llamarle convencional. JavaScript, un lenguaje que implementa el paradigma orientado a objetos de una manera particular. También Python es un lenguaje que es dinámico y tiene varias características que hacen que su estilo de programación orientada a objetos sea muy distinto de la programación en C#. Se refiere el encapsulamiento. Simplemente es proteger tus datos para que no puedan ser vistos desde el exterior. Es decir, ocultarlo para que así, por ejemplo, un objeto X no pueda conocer qué es lo que hace el objeto Z. Este encapsulamiento es muy importante en la hora de programar, ya que protege a tu información como tal para que no todo el mundo lo pueda ver. En este caso, los objetos no pueden ver qué hace uno y qué contiene el otro. El proceso de encapsulamiento consiste en unir en la clase la característica y comportamiento, esto es, las variables y métodos. La abstracción y la encapsulación no son lo mismo, pero sí están relacionadas porque sin encapsulación no hay abstracción, ya que si no se encapsulan los componentes no podríamos dar una abstracción alta del objeto al cual nos estamos refiriendo. Clases. La encapsulación da lugar a que las clases se dividan en dos partes, interfaz y implementación. Interfaz captura la visión externa de una clase, abarcando la abstracción del comportamiento común a los ejemplos de esa clase. Implementación comprende la representación de la abstracción, así como los mecanismos que conduce al comportamiento deseado. Formas de encapsular. Existen 4 formas de encapsular: abierto, protegido, semicerrado y cerrado. Abierto hace que el miembro de la clase pueda ser accedido desde el exterior de la clase y cualquier parte del programa. Protegido solo es accesible desde la clase y la clase que heredan. Semicerrado solo es accesible desde la clase heredada. Cerrado
solo es accesible desde la clase. Ocultación de datos. El usuario de una clase en particular no necesita saber cómo están estructurados los datos dentro de ese objeto. Es decir, un usuario no necesita conocer la implementación, a evitar que el usuario modifique los atributos directamente y forzándolo a utilizar funciones definidas para modificarlos, llamadas interfaces. Se garantiza la integridad de los datos. Por ejemplo, uno puede asegurarse de que el tipo de datos suministrados cumple con nuestras expectativas, bien que los encuentran dentro del periodo del tiempo esperado. Niveles de acceso para el encapsulamiento. Público, protegido y privado. Público. Todos pueden acceder a los datos o métodos de una clase que se definen con este nivel. Este es el nivel más bajo. Este es lo que tú quieres que la parte externa vea. Protegido. Podemos decir que estas no son de acceso público, solamente son accesibles dentro de su clase y por subclases. Privado. En este nivel se pueden declarar miembros accesibles solo para la propia clase. Ventajas y desventajas del encapsulamiento de la programación orientada a objetos. Ventajas. Todo el código se encuentra en un solo lugar. Los objetos pueden tener varios atributos, por ejemplo, que lea un ascensor y a la vez encienda. Son más fáciles de entender los códigos. La ejecución del programa es rápida y sencilla. Todo se encuentra en una sola ventana. Desventajas. Los programas no pueden ser moldeados enteramente por la programación orientada a objetos. Para leer, modificar o hacerles algo simplemente, en algunos programas debes realizar un paso extra para realizar estas acciones. Si se fuerza el lenguaje puede perder algunos objetos y características. Los objetos requieren una extensa documentación. Y por último, los objetos, al ser abstractos, pueden no coincidir la visión de un programador a otro. Herencia de programación orientada a objetos. La herencia es uno de los más utilizados en la programación orientada a objetos y en la programación en general. Se utiliza cuando existen clases que comparten muchas de sus características. Como su nombre mismo lo dice, herencia viene de heredar algo. Nos permite reutilizar clases. Una clase nueva se crea a partir de otra ya existente. Dicha clase nueva va a heredar todos los métodos y atributos de la clase existente, el cual nos va a permitir que nuestro código sea más fácil de entender, más fácil de escribir y más fácil de crear. Existen dos tipos de herencia simple y herencia múltiple. Herencia simple. Vamos a sacar nuestra propia definición a partir de un ejemplo. Imaginemos que tenemos creado la clase persona. Tiene como atributos nombre, apellidos y teléfono. Y como métodos caminar y hablar. A partir de eso creamos dos nuevas clases, estudiante y profesor. Profesor va a tener los mismos atributos y métodos que persona, porque profesor es una persona. Lo mismo sucede con estudiante. Imaginemos que tenemos creado la clase persona. Tiene como atributos nombres, apellidos y teléfono. Y como métodos caminar y hablar. A partir de eso creamos dos nuevas clases, estudiante y profesor. Profesor va a tener los mismos atributos y métodos que persona, porque un profesor es una persona. Lo mismo sucede con estudiante. La diferencia entre la clase persona y las clases profesor y estudiante es que las clases derivadas pueden añadir nuevos atributos y métodos, como por ejemplo, en el caso de profesor, le podemos añadir el atributo salario o sueldo y el método enseñar, y en el caso estudiante, le podemos añadir el atributo materias o cursos y el método aprender. Ahora, ¿qué nombres reciben dichas clases? La clase persona recibe el nombre de clase madre o padre, y las clases profesor y estudiante reciben el nombre de clases hijas o subclases. A partir de ello podemos llegar a una definición de herencia simple. Se puede decir que una o más clases hijas o subclases pueden heredar atributos y métodos de una clase madre. Basándonos en el ejemplo anterior, existe un caso en que la clase persona puede tomar el nombre de clase base o superclase, ya que dicha clase no deriva de otra clase. Para entender mejor, supongamos que la clase o subclase profesor tenga dos clases hijas, el cual la clase profesor pasaría a ser una clase madre,
pero dicha clase no puede ser llamada clase base o superclase, ya que la clase profesor deriva de otra clase, el cual es la clase persona. Seguidamente les hablaré de la herencia múltiple. La herencia múltiple es cuando una clase hija puede heredar las características de varias clases, es decir, puede tener varias clases madres. Herencia y ocultación de información. Dependiendo del lenguaje que se utilice, el programador también puede controlar qué miembros de las superclases son visibles en las subclases. Ejemplo, imaginemos que tenemos las clases papá, mamá, hijo. El hijo va a heredar la mayoría de características visibles del papá, porque es hombre. Eso no quiere decir que no va a tener características o comportamientos de la mamá. Sí los tiene, pero son abstractas. Como por ejemplo, dicho hijo puede tener el carácter de la mamá y otras características o comportamientos. Es por ello que en muchas ocasiones el programador se ve obligado a modificar las herencias, ya que basándonos en el ejemplo anterior, el hijo no puede ser hombre y mujer a la vez. Ventajas y desventajas de la herencia. Ventajas. Ayuda a los programadores a ahorrar código y tiempo. Permite que el programa sea más fácil de entender. Desventajas. Si la jerarquía de clases es demasiado compleja, el programador puede tener problemas para comprender el funcionamiento del programa. Otro problema es que las subclases se deben definir en código, porque los usuarios del programa no pueden definir subclases nuevas. Y por último, y no menos importante, podemos mencionar que en los lenguajes que cuentan con un sistema de tipos fuertes y estrictamente restrictivo con el tipo de datos de las variables, la herencia suele ser un requisito fundamental para poder emplear el polimorfismo. Polimorfismo en programación orientada a objetos. ¿Qué es polimorfismo en programación orientada a objetos? El motivo de su existencia y cómo implementar polimorfismo en clases y objetos. El concepto de polimorfismo es en realidad algo muy básico. Realmente cuando estamos aprendiendo programación orientada a objetos, muchos estudiantes nos hacemos un embolado tremendo a tratar de extender el concepto. Pero en su base es algo extremadamente sencillo. El polimorfismo es una relajación del sistema de tipos, de tal manera que una referencia a una clase. Dentro de ellos tenemos el atributo, el parámetro o declaración local o elemento de un vector. Acepta direcciones de objetos de dicha clase y de sus clases derivadas. Herencia y las clasificaciones en programación orientada a objetos. Veremos que el polimorfismo y la herencia son dos conceptos estrechamente ligados. Conseguimos implementar polimorfismo en jerarquías de clasificación que se dan a través de la herencia. Por ejemplo, tenemos una clase vehículo y de ella dependen varias clases, hijas como coche, moto, autobús, etc. Para poder entender el concepto del polimorfismo es necesario entender otras cosas previas, como es el caso de la herencia. Para empezar con esta entrada, se ha de decir que el término polimorfismo es una palabra de origen griego que significa muchas formas. Este término se utiliza en la POE para referirse a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. Como esta definición quizás sea algo difícil de entender, vamos a explicarla con el ejemplo que pusimos en la entrada de la herencia, en la que queríamos simular el comportamiento que tendrían los diferentes integrantes de la selección española de fútbol, tanto los futbolistas como el cuerpo técnico, entrenadores, masajistas, etc. Para este ejemplo nos vamos a basar en el siguiente diagrama de clases. En este ejemplo vamos a tener una clase padre, selección fútbol, en la que tendremos los atributos y métodos comunes a todos los integrantes que forman la selección española de fútbol. Futbolistas, entrenadores, masajistas, etc. Y en ella se van a
implementar los métodos del comportamiento genérico que deben de tener todos los integrantes de la selección. Como ya dijimos, en la entrada de la herencia no es más que sacar factor común del código que escribimos. Así que los atributos y métodos de la clase selección fútbol los tendrán también los sujetos de las clases futbolistas, entrenador y masajista. Entonces, sabiendo que la palabra polimorfismo significa muchas formas, podemos deducir que la clase selección fútbol es una clase que puede adoptar diferentes formas. Y en este ejemplo puede adoptar las formas de futbolista, entrenador y masajista. Como vemos, un entrenador, un futbolista y un masajista pertenecen a la misma clase, padre, y por eso se instancian diciendo que es una selección de fútbol, y son nuevos objetos de las clases hijas. Por otro lado, vemos que no pueden crear objetos de una clase abstracta. Por tanto, al crearnos el objeto casillas nos da un error. Esperemos el video haya sido de su agrado. Gracias por su atención.